En esta clase vamos a analizar la partición de Palestina y también nos vamos a referir al nacimiento del Estado de Israel a través de su documento histórico, que es la Declaración de la Independencia. Dijimos que el gobierno británico puso en manos de las Naciones Unidas la solución de lo que parecía ser imposible de solucionar, la situación en Palestina. Las Naciones Unidas crearon una comisión especial para Palestina llamada UNSCOP, que estuvo definitivamente integrada por 11 naciones, 3 de ellas eran latinoamericanas, Uruguay, Guatemala y Perú, y emprendieron la difícil tarea de buscar una solución que muchos de ellos pensaron debía reflejar el pensamiento de la mayoría de los delegados. Sobre el trasfondo de la situación internacional en Europa, debemos tomar en consideración el peso que el Holocausto tuvo en la visión internacional, la tragedia judía como un elemento importante, la pérdida de toda una generación, y la hacía de eso más relevante la necesidad de buscar una solución para los desplazados. Se habla de alrededor de 1 millón de personas que fueron refugiados del Holocausto, sobrevivientes, y que no tenían dónde volver. Provenían de países de Europa Oriental, algunos cuales habían cambiado de régimen, y se buscaba una solución que en definitiva tenía que ser tomada como punto de vista, vale decir, la importancia de dar una solución a este conglomerado humano. Creo que además es importante señalar lo que hemos llamado en una clase anterior la alía bet, o la alía ilegal entre comillas, es decir, la posibilidad de la empresa que el Yishuv judío decidió traer a las tierras de Eretz Israel, Palestina, de refugiados y de personas que querían llegar a estas tierras donde su ingreso estaba totalmente impedido por la legislación inglesa, especialmente a raíz del tercer libro blanco, que limitaba casi en forma total la inmigración. Hablo del proceso que se dio en el año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y estos barcos de inmigrantes que llegaron a las costas de Eretz Israel, casi la mitad fueron interceptados por los ingleses, crearon una visión internacional de una pésima imagen de los ingleses. Especialmente el más conocido, el Exodus, ese barco que llegó en julio de 47, y que las fotografías de soldados ingleses desplazando, capturando, apresando a inmigrantes y en algunos casos devolviéndolos a Europa o exilándolos a Chipre, creaba una sensación que definitivamente se pudiera decir perjudicó la imagen de Inglaterra muy claramente. Sobre todo lo que es la más famosa, la fotografía del Exodus en la primera plana del New York Times, diario que ya desde entonces tenía una influencia central en la opinión pública internacional. Y creo que además hay que tomar en consideración otro aspecto no menos importante, y es el debilitamiento de Inglaterra, que como potencia mundial termina sus funciones. Tanto Inglaterra como Francia son reemplazados después de la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética y los Estados Unidos, que toman una vanguardia, que son reemplazados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que toman un papel preponderante en la repartición del mundo. Si algo hay que entender es de que la Unión Soviética y los Estados Unidos se dividieron el mundo en zonas de influencia, y como tal la permanencia de Inglaterra en la agenda internacional pasa a ser totalmente secundaria ya desde entonces. Creo que además una tercera opción está basada
en la existencia de ciertos grupos activistas judíos en Estados Unidos que empiezan a promover un elemento que va a ser determinante inmediatamente después, que es la necesidad de considerar como solución política la partición de Palestina. Sobre todo porque los ingleses, que al poner en manos de las Naciones Unidas no tomaron en ningún momento en consideración la alternativa o la posibilidad de que se pudiera hablar de una solución política basada en la partición de Palestina. Y lo digo porque de alguna manera toda la política inglesa de los últimos años estuvo totalmente en función de ser una contradicción a lo estipulado por la Declaración Balfour y por cualquier otra acción política que estuviera basada en reflejar la presencia nacional judía en Eretz Israel. Al mando de la delegación del Yishuv judío estuvo la agencia judía, sobre todo con Moshe Sharet, que después fue ministro de Relaciones Exteriores y luego primer ministro de Israel, que tomó como consideración generar lo que nosotros llamamos un lobby político, es decir, el movimiento sionista intentó tomar contacto con y hacer un trabajo diplomático con no pocos gobiernos para poder expresar algo que le era muy importante, la necesidad de claramente apoyar la creación de un Estado judío. Es decir, ya en esta época no hablamos de Commonwealth ni de hogar nacional, sino fundamentalmente la creación de un Estado judío. La delegación de UNSCOP, esa delegación, Comité Especial para Asuntos de Palestina, llega en junio del 47 al territorio del mandato e intenta tomar contacto con los grupos políticos que residían acá. En la parte judía todos estuvieron en contacto con él, inclusive aquellos que se oponían a un marco de partición, como el caso de elementos dentro del movimiento revisionista, pero sí fueron dables a expresar su ideario político frente a la presencia de esta comisión. No así en el marco árabe, en el cual la sola posibilidad de dialogar con esta comisión de UNSCOP significaba la posibilidad de justificar lo que para ellos era injustificable, que era la jurisdicción de las Naciones Unidas en el marco de Palestina, que según ellos debía tener claramente una sola perspectiva, y es la creación de una visión política árabe, básicamente ligada a las otras identidades de habla árabe de la zona. Lo digo porque es importante definir de que la idea de la creación de un Estado nacional palestino, que fue una propuesta muy posterior, no se dio en estos tiempos. Es decir, no había tampoco una conciencia nacional, a pesar de que existían pensamientos de ese tipo en la élite árabe palestina aquí, ya desde los años 20, pero no fue un elemento común a la masa política que no vio en eso una alternativa viable. Creo que esta situación definió que la comisión de UNSCOP decidiera para poder entrevistar y conocer los puntos de vista árabe, tuviera que llegar a viajar al Líbano, a Transjordania y a Siria, y poder entrevistarse con la dirigencia local. ¿Por qué lo manifestamos? Porque es obvio que los intereses de la dirigencia local no son las mismas que la dirigencia política de estos tres países árabes que he manifestado, y se va a ver de manifiesto después en el estallido de la guerra de independencia, donde cada uno juega sus intereses. La comisión emitió, luego de varias discusiones internas, una recomendación en la que, en primer lugar, todos estaban de acuerdo en la imposibilidad de mantener el mandato. Es decir, el mandato fundamentalmente debía terminar sus funciones, y los delegados estudiaron la posibilidad de buscar una solución mayoritaria, o quizás
que reflejara todas las ideas planteadas por los representantes, pero eso fue imposible. Todos estuvieron de acuerdo, dije, en la finalización de mandato y que toda solución dada tendría que tomar en consideración una unidad económica, tanto para los árabes y judíos, que deberían seguir utilizando la misma moneda y una importante función de interacción económica, sin que por eso pudiera afectar la perspectiva política. La discusión trajo en consideración dos tipos de propuestas. Lo que se llamó la propuesta mayoritaria, que por primera vez habla de la división de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Con un elemento importante que lo vamos a reflejar en unos minutos después. La existencia de un término que va a ser claro a nivel político, el corpus separatum. Vale decir, una existencia de control de Naciones Unidas en dos ciudades, Jerusalén y Belén, que por sus características de ciudades, sobre todo Jerusalén, por ser un elemento que pudiera traer conflicto entre religiones, se pensó que el mandato británico, aunque ya no en esa forma, pero sí las Naciones Unidas, pudiera tener un gobierno aquí y también en Belén. La visión minoritaria, la opinión minoritaria, planteó la visión de un Estado federado, con dos poblaciones, judía y árabe, que de alguna manera mantenían una visión nacional y política común. Vale decir que tanto la economía como la acción gubernamental estaría basada en la representación de las dos identidades, pero bajo un solo techo político. En los dos casos, lo vuelvo a repetir, la actividad económica va a ser común y la acción debe ser muy clara en cuanto a mantener una misma moneda y una actividad que pudiera de alguna manera generar una interacción económica entre las dos partes. La Asamblea General de Naciones Unidas votó y aprobó en noviembre de 1947, el 29 de noviembre, una propuesta, la de la mayoría, que en definitiva dio origen a lo que nosotros hemos planteado, el prolegómeno a la creación del Estado de Israel. 33 votos a favor de la partición del plan mayoritario, 13 en contra y 10 abstenciones. Quiero recalcar dos elementos que han sido centrales aquí. Por un lado, la presencia de Osvaldo Aranha, el delegado brasilero que fue el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y su acción política es muy importante aquí. Y otro más, que es el discurso del delegado soviético Gromyko, que sorprendió con una visión profundamente pro partición, pero quizás que es el que fue más claro de todos los discursos que se escucharon, para definir que la partición no podía ser utilizado como algo que favoreciera a los judíos, sino que en realidad la partición reflejaba los intereses de las dos partes, que creo que es sumamente importante aquí. Este plan de partición tenía que tomar en consideración algo que es fundamental, y es los derechos religiosos y civiles y políticos de las minorías, porque tanto en la parte judía quedaba todavía una población árabe importante, y también en la parte árabe un tipo de población judía. Si nosotros definimos cuál es la proporción demográfica, el 55% del territorio fue otorgado al Estado judío, mientras el 45% a la identidad árabe. Si es cierto que proporcionalmente la mayoría árabe recibió menor cantidad de territorio, es importante anotar algo que no siempre se manifiesta, que gran parte del territorio otorgado al Estado judío estaba ubicado en el desierto del Negev, que en ese momento su agricultura era mucho menos
desarrollada que en otras partes del país. Y creo que pocas eran las personas que podían pensar en la transformación del Negev como realmente sucedió en ese planteo. Este plan de partición va a ser aceptado por la agencia judía y rechazado totalmente por la población árabe. La población árabe consideró que todo tipo de intento de crear una nación judía, un Estado judío, era absolutamente imposible. Quisiera agregar algo elemental. No es una discusión sobre proporción territorial, no es una discusión demográfica, no es una discusión que pudiera decir estamos de acuerdo, pero estamos en desacuerdo con las proporciones. Lo que la población árabe planteó es la negación total del derecho de autodeterminación de la población judía, cuya expresión más clara fue básicamente la creación del Estado. El tipo de planteo político que hizo las Naciones Unidas, como ustedes pueden ver en el mapa de la partición, hablaba de tres sectores intercomunicados en lo que se refería al Estado judío. Básicamente el Negev, una zona costera y una franja de terreno en la Galilea. Mientras que en el marco de la población árabe tenemos el resto de la Galilea y sobre todo el marco central, el territorio central de lo que se consideraba básicamente lugares como Calquilia, como Samaria, donde se habían instalado la mayor cantidad de la población árabe. Dijimos que Jerusalén estaba, junto con Belén, eran parte del Corpus Separatum, y la ciudad de Yafo, de una fuerte presencia árabe, se planteó como un enclave árabe dentro del Estado judío, lo cual hacía cada vez más difícil la posibilidad de poder, de alguna manera, hacer gobernable esta situación, pero fue aceptada quizás porque Ben Gurión, sobre todo, a pesar de la discusión interna entre aquellos que no estaban de acuerdo o pensaban en la imposibilidad de tener un territorio tan pequeño para las necesidades que pudiéramos tener, si tomamos en consideración que se pensó la posibilidad de absorber 1 millón de desplazados, lo que estuvo en la agenda fue el hecho de que esta es la oportunidad de pasar de ser una población de un mandato a un Estado independiente, que creo que fue la idea central de Ben Gurión, y hay que manifestar que este planteo visionario, que permitió inclusive crear un Estado sin capital, ya que Jerusalén no estaba en la propuesta de la Comisión, claramente define las diferencias entre una visión pragmática que se dio en Ben Gurión y en otros sectores del Yishuv judío frente a una visión totalmente doctrinaria negativa en el marco de la población árabe. Me parece que habría que incluir otro elemento no menos importante, y es el hecho que la justificación de la partición está dada lo que se ha planteado como un concepto en relaciones internacionales muy importante, que es el derecho de autodeterminación. Y aquí hay que hablar no solamente del derecho de autodeterminación. En las discusiones internacionales debemos plantear que la partición pudiera haberse planteado no solamente lo que se plasmó, que fue la autodeterminación del pueblo judío en su creación, en la creación del Estado judío, sino también de la población árabe, que pudiera haber sido eventualmente la creación de un Estado árabe palestino, que no se creó simplemente por la negativa total de la dirigencia política árabe, que no quiso fundamentalmente aceptar la posibilidad de la partición de Palestina. Y entonces, en esta dinámica, cuando planteamos la gran pregunta, si se creó y se ejercitó
el proceso de autodeterminación del pueblo judío, ¿qué pasa con el proceso de autodeterminación de la población árabe? Esta no se dio simple y llanamente porque la población árabe no aceptó ni siquiera dialogar con la delegación de la UNSCOP, como tal hemos visto. El proceso que siguió a la explosión de alegría en el Yishuv judío fue el reflejo de la posibilidad clara de que nos acercamos a la creación de un Estado judío después de tantos años sin soberanía. Y creo que es importante, porque detrás de esa perspectiva estaba la visión sombría de Ben Gurión, que sabía que el precio que íbamos a pagar era muy alto, ya que no se podía pensar que la población árabe hubiera aceptado esa perspectiva. Y quiero reflejar algo interesante. Inclusive en el marco de la población judía existieron elementos escépticos que plantearon que por razones doctrinarias nuestra exigencia tiene que ser mucho mayor a la que aquí se está planteando, y que además fundamentalmente no tenemos una justificación para poder aceptar un territorio menor que el que la promesa histórica que se había dado en la declaración Balfour, según esa interpretación, nos hacía tener el derecho a ello. Creo que me parece que es reflejo de una profunda discusión en el Yishuv judío, en el cual se aceptó la visión pragmática de Ben Gurión, que es la que definió la creación del Estado. La guerra de independencia que sigue a continuación no empezó con la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, sino fundamentalmente ya casi al día siguiente de la declaración de partición. Esta guerra de independencia que empezó aquí tiene su primera etapa desde la declaración de partición hasta la declaración de la independencia del Estado de Israel, con una serie de violencia abiertamente organizada por sectores de la población árabe, o que tuvo como elementos el ataque a buses judíos en la zona costera, en Kfar Sirkin, ataques de violencia a la población judía en Hebrón, en Jerusalén, caos, reflejo de la respuesta de grupos de las organizaciones paramilitares del Lehi y el Etzel, sobre todo en el estallido de bombas en mercados árabes, a los ataques que el Palmaj y la Ganá hicieron a aldeas árabes, que creo que en definitiva significó un elemento de defensa frente a la falta de aceptación de la existencia, de la posibilidad de lo que ya era evidente, que era la creación del Estado judío. Me parece que hay que entender que detrás de un conflicto militar, por parte de la población árabe se plantea la ilegitimidad del sionismo como tal, que quizás nos va a ocupar la próxima clase, pero creo que hay que tomar en consideración especialmente la declaración del Mufti de Jerusalén, que dice textualmente que los árabes no tratan solo de evitar la partición, sino que van a seguir luchando hasta que la liberación sea totalmente realizada y que toda la visión sionista sea aniquilada. Me parece que refleja un poco la visión extrema que se va a dar acá. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La creación de lo que se llamó el Ejército de Liberación Árabe, una especie de perspectiva militar de la población local, al mando de Fauci Kauchi, que en realidad fue uno de los enemigos del Mufti de Jerusalén, que tenía una preferencia muy clara por otro dirigente, pero que en realidad se empezó a organizar lo que después va a ser claramente definido, que es la respuesta
árabe al deseo de independencia de la población judía. La llegada de refuerzos, especialmente de Irak, a Lut y a Ramle, ha sido claramente una etapa importante. Creo que la más importante fue, y más traumática, el bloqueo a Jerusalén. A través de la ocupación de Latrun, que intentó estrangular la población judía de Jerusalén, que, y esto es importante reflejar, es básicamente el lugar donde había todo el tiempo mayoría judía en esa perspectiva. Y el intento de tratar de estrangular toda la actividad económica del país. Abdel el-Qadir, que fue nombrado por el Mufti como comandante de las fuerzas de árabes en este territorio, fue aquel que dirigió la toma de Latrun, que dio inicio a este bloqueo. Este bloqueo fue roto por lo que se llamó la Operación Nachshon, una importante acción militar en la cual se produce la llegada de envíos de convoys de destacamentos, casi trayendo víveres a través de una carretera alternativa, un camino montañoso, lo que se llamó el camino de Burma, y que reflejaba una visión heroica en la cual víveres fueron trasladados prácticamente de hombro a hombro en forma manual, que de alguna manera impidió esta dinámica. Dos hechos militares importantes quiero además agregar. Uno es el ataque a la aldea de Deir Yassin en abril de 1948 por un destacamento del Etzel, en los cuales como consecuencia de este ataque hay 250 muertos, un ataque pensando que hay una organización de comando árabe en esa zona, algo que fue aprobado por la Haganah, pero sin su participación activa. Lo cual que generó una tremenda discusión en el Yishuv, si era justificado o no este tipo de acción. Otra de las grandes preguntas que no tienen una respuesta clara hasta el día de hoy, la gente que participó y los descendientes y aquellos que definen políticamente sus opiniones reflejan que era o una acción militar justificada o una acción de terror. Y el otro es el convoy al hospital Hadassah en abril del 48, días después, que se dice fue una respuesta al ataque de Deir Yassin, en la cual un destacamento de médicos que llegaban al hospital Hadassah fueron interceptados por marcos militares de la población árabe, fueron muertos, se habla de 79 muertos y heridos, y el último es un elemento político importante. En mayo de 1948, Golda Meir, dirigente del movimiento sionista, se entrevista secretamente con el rey Abdalá de Transjordania para poder tratar de convencerlo de que no participe en lo que ya era claro, y es básicamente la participación de Abdalá en lo que va a ser la guerra de independencia. Abdalá dijo algo muy claro, y es que en realidad él no puede estar al margen del esfuerzo militar árabe, pero dejó abierta una cierta posibilidad de que esta acción árabe va a estar concentrada en los territorios que debían ser parte de ese Estado árabe que pudiera crearse en Palestina, y con la excepción de Jerusalén, que tuvo una lucha cruenta y que al final de la guerra de independencia fue dividida hasta el 67, esto se cumplió. Esto es la secuencia de acontecimientos que nos lleva prácticamente a la declaración de la independencia del Estado de Israel. Esta declaración que debía haberse dado en el mismo momento del
de la finalización del mandato, que era el 15 de mayo, pero siendo el día sábado, el día que terminó el mandato, Ben Gurión, en una acción muy clara, adelantó la independencia el día anterior, el 14 de mayo, en el Museo de Tel Aviv, y de alguna manera pudimos entender que este es el inicio de nuestra vida independiente. Esta declaración de independencia, que quisiera que la analicemos y ustedes la ven reflejado aquí, tiene algunos puntos importantes de desarrollo. En primer lugar, plantea que el Eretz Israel es la cuna del pueblo judío, vale decir, refleja que nosotros no hemos llegado aquí como un elemento de colonización, sino hemos llegado aquí por una visión natural que nos liga a esta tierra, el testigo de nuestra soberanía, y somos fieles a Eretz Israel. Nosotros además, a nivel de la perspectiva histórica, de la secuencia del tiempo, jamás hemos abandonado la idea de volver a Eretz Israel. Se da en las plegarias de algunas festividades judías, en nuestras oraciones, el próximo año en Jerusalén, vale decir la vuelta a Jerusalén, esto que se produce desde el exilio del después de la destrucción del segundo templo, nunca dejó de ser relevante. Esta declaración de independencia habla también de la importancia de entender la consecuencia de la catástrofe del Holocausto, lo cual hace mucho más importante la idea de ver a Eretz Israel como un refugio central en esta visión. Un refugio para los que no tienen hogar, y va a ser abierta a todos los judíos. La ley del retorno, que fue estipulada por el gobierno israelí en 1950 y después tuvo varios agregados, refleja claramente el derecho de los judíos a llegar a Israel y convertirse en ciudadanos del Estado de Israel. El tercer punto es la apertura de Israel a la inmigración judía y la conversión de ella en un crisol de diásporas. Vale decir, la nación judía, que refleja la experiencia nuestra en la diáspora, a través de la creación del Estado de Israel, va a plantear el desarrollo del país, su expresión política nacional y su integración en el marco de las naciones del mundo. Pero creo que es importante señalar algo muy importante, y es el hecho de que, si bien es cierto, el Estado judío está creado para la población judía del mundo que busca refugio o que quiere llegar aquí a expresar la importancia de ser mayoría y no minoría, también plantea que va a estar obligado y va a tomar el compromiso de desarrollar el país para todos los habitantes, sin distinción de credo, sexo o ningún tipo de diferencia. Vale decir, la igualdad de derechos del individuo, políticos y sociales, va a ser reflejado a todos sus habitantes. La necesidad de salvaguardar los lugares santos de todas las religiones, no solamente de la religión judía. A propósito, después de la Gran Independencia, nuestro lugar más santo, el Muro de los Lamentos, no quedó en manos judías, solo lo recuperamos en 1967, pero el compromiso es muy claro. Y por último, quizás el término de un llamado abierto a los países vecinos, en el cual se extiende la noción de un mensaje de paz, de tranquilidad y de unidad. Esta declaración, que fue firmada por representantes de todos los sectores del Yishuv, incluía seculares y religiosos, incluía personas de izquierda y de derecha, laboristas, revisionistas, pero me permito, como una sugerencia personal, poner de manifiesto la relevancia que el miembro del Partido Comunista, Meir Wilner, la firmó. Y es interesante porque significa, puede ser muy claro que personas que representan los diversos sectores en el Estado de Israel la firmen, pero esta visión de Meir Wilner
Es interesante porque refleja la visión de la Unión Soviética en el reconocimiento del Estado de Israel, el discurso del delegado soviético en las Naciones Unidas, Gromyko, planteando la importancia, lo hemos visto, de la partición, y también el compromiso de las grandes potencias y también de muchos países que inmediatamente después empezaron a reconocer al Estado de Israel. Si bien es cierto, el precio que nosotros pagamos fue muy grande, y esto es un elemento importante de manifestar. Por otro lado, la soberanía del pueblo judío se consigue y se logra desarrollar a partir de este acontecimiento. Nosotros vamos a ver en la próxima clase cómo se desarrolla el Estado de Israel en cuanto a su ideología. Y la gran pregunta es si el sionismo, que nos acompañó desde la primera clase con la aparición del primer Congreso sionista, sigue siendo relevante hoy.